día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es de público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. El llanto de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, un llanto que de alguna manera el ex abogado de su padre, César Nakasaki, ha dicho ojalá se hubiese producido antes. Está con nosotros César Nakasaki. La pregunta es, ¿usted considera que hay responsabilidad de Keiko Fujimori en todo esto? No, creo que se ha interpretado lo que señalé inicialmente. O sea, alguna vez tú me preguntabas sobre la posición de Paco Castillo cuando criticaba a la familia. No es ético que un abogado hable de la familia, y sobre todo en mi caso cuando hemos vivido 10 años. Muchas veces hemos llorado con Keiko. Yo no dudo de su amor. Lo que sí señalo es que en las decisiones políticas del movimiento, el haber buscado la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y la salida de Kenji y los congresistas llamados Avengers, hacía una ecuación imposible. Si había una negociación que motivaba que salga Kuczynski y que los Avengers terminen procesados penalmente, era insostenible el indulto. ¿Por qué? Porque la razón por la cual están siendo procesados ya en el Poder Judicial los congresistas es que todo es fruto de una negociación. Si Fuerza Popular no sale a respaldar el indulto, si salen a señalar que todo es fruto de una negociación que terminan con los mamanivideos, y todos dejan de lado el único tema que es central, más allá de los que motivó a sacar adelante el indulto, si fue veloz o los trámites administrativos, lo único que podía impedir que un indulto se respete es que la fibrilación auricular paroxística no hubiera existido y que no hubiese significado un alto porcentaje de infarto cerebral. Si eso era mentira, el juez hoy tuvo la razón. Pero el juez ha tomado la decisión que la enfermedad no sirve para nada, no es motivo para un indulto, y no ha llamado al médico tratante, no ha llamado a la junta médica, no ha llamado a un perito médico. Es la primera vez en la historia que veo que un juez desconoce razones médicas sin tener un médico al costado. ¿Hay una presión política para este juez? En este momento yo veo que hay tanta anarquía en este terremoto del sistema de justicia que yo veo que cada uno responde a su interés. El juez Núñez Julcas viene de Chiclayo conmigo. Lo conozco como un hombre honesto, pero con toda claridad digo que es la primera vez que él resuelve este tema y jamás lo ha visto. Y lleva a dos situaciones absolutamente ilegales, Mávila. Un incidente de ejecución de sentencia solo sirve para verificar temas accesorios. Un incidente, la ley dice, es temas relacionados con lo principal, pero accesorios. Se venció la pena, condiciones carcelarias, pero que en un incidente de ejecución de sentencia se revise un acto presidencial, se revise si está de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica y se deje sin mérito para un indulto o una enfermedad, eso es absolutamente ilegal y me lleva a sostener que el juez ha incurrido en delito de prevaricato. ¿Esto es inconstitucional? ¿Es una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones del Ejecutivo? Absolutamente inconstitucional, porque antes del caso Cruciat, ningún indulto se revisaba. Y con el caso Cruciat
y antes el indulto de Jalilí, que fue bien otorgado, dicho sea de paso, se marcó una figura. Si el indulto es fraudulento, si el indulto es un invento para que haya impunidad, no sirve. Pero si el indulto responde a razones humanitarias, es una exigencia. Por eso es que la Corte Interamericana, con todas las ganas, no se atrevió a anularlo. Y lo dejó claro, en manos de la propia justicia peruana. Pero dijo, vía constitucional, lo que conversaba hace un momento, sí. La única vía constitucional para revisar un indulto en el Perú es el amparo. No hay otra. Esto que se ha hecho, y ojo que ahora vienen 3 jueces que tienen mucho más peso, presidente Salas Arena, Neira Flores y al doctor Guerrero López, que no tengo el gusto de conocerlo, pero los 2 primeros de gran experiencia. La primera pregunta que hago, ¿dónde está la ley que dice que un incidente de ejecución de sentencia, que solo revisa la ejecución de la pena, se van a revisar indultos dados por un presidente? ¿Y dónde, sin traer a un estudiante de medicina, se va a decir que la fibrilación auricular no es una enfermedad que motive un indulto? Que por favor googleen por lo menos y van a ver el alto riesgo de infarto cerebral. Un ejemplo, dicen, sí. Todo esto es irregular porque intervino un médico tratante de Alberto Fujimori. Ok, ¿qué médico tratante era? Un oncólogo. Cuando estuvo enfermo por el problema del cáncer. Pero la enfermedad que motiva el indulto humanitario de Alberto Fujimori no es oncológica, es cardiológica. Ahora, los plazos, el tema de los plazos también está contenido en la resolución de hoy, ¿no? Está mencionado porque el presidente Fujimori, él a título personal, en el año 2017 hacen un recuento incluso de la cantidad de solicitudes. El primer pedido de indulto, si no me equivoco, es en el 2012. Conmigo. Claro, y lo presenta la familia de Alberto Fujimori. ¿Correcto? Unidos como un puño. Así es, cuando todavía no había la división entre Kenji y Keiko. Ese indulto se considera que no procede. Por razones absolutamente ilegales. Se dice falsamente que había sido condenado por delito de lesa humanidad. Y nunca fue condenado por delito de lesa humanidad, y lo que es peor, así hubiese sido condenado por lesa humanidad, el indulto humanitario procede en todo tipo de delitos. ¿Ese argumento usted coincide con el doctor Pérez Arroyo, entonces, que no es válido para esta revisión que piden los deudos de la Cantuti Barrios Altos? Porque no tienen vía legal. Pero aún cuando está acá en la sentencia, eso es lo que uno no termina de entender, porque Aníbal Quiroga dice, esta es la clave, ¿no? Constitucionalista Aníbal Quiroga dice... Me encontré en la puerta con Aníbal. Así es. Y él dice, el problema aquí es que son delitos de lesa humanidad, por lo tanto la Corte dice, ojo, revísenlo. Y el juez, atendiendo a eso, en efecto dice, se tratan de delitos de violaciones contra los derechos humanos, por lo tanto aquí no procede. A ver, vamos. Cuando se estudia la sentencia de Fujimori, técnicamente se diferencia la calificación, 3 elementos. Sí. El delito, la calificación se menciona para tipificar qué delito es y se vuelve a mencionar para agravar o atenuar la pena. Prado Saldarriaga, que es el responsable de esa parte, dice en Cristiano, quisiera condenar por lesa humanidad, pero no puedo condenar por lesa humanidad porque el principio de legalidad lo prohíbe, porque los delitos de lesa humanidad se incorporaron a la legislación peruana en 1998. Entiendo. Esto, por si acaso, solamente para mostrar a los televidentes, no me había fijado en ese detalle. Prado Saldarriaga, actual presidente del Sí, Poder por Judicial, supuesto. es uno de los firmantes de la sentencia. Él es el responsable de ese capítulo. O sea, él mismo desconoce el carácter de lesa humanidad de los delitos. No. Él dice lo siguiente, permíteme terminar, te adelanto algo. Por favor. En la historia de la República del Perú, nadie ha sido condenado por delito de lesa humanidad. La categoría jurídica de delito internacional de lesa humanidad no se utiliza para tipificar. Eso es absoluto, claro, hasta los terroristas, nadie. Lo que dice la sentencia de Fujimori es lo siguiente. Para calificación, si ves la parte final, sí. Delito común, asesinato. Y te agrega punto aparte, para efectos del derecho internacional,
estos hechos se consideran lesa humanidad. Entonces, número uno, nunca fue condenado por lesa humanidad. La comprobación de eso es cuando Paco Castillo lleva en habeas corpus al Tribunal Constitucional el caso, diciendo, si lo han condenado por lesa humanidad, anulen la sentencia porque jamás fue acusado por lesa humanidad. El Tribunal Constitucional dice textualmente, nunca lo condenaron por lesa humanidad. Es una declaración moral que no tiene efectos jurídicos. Lo que pasa es que, y donde sí tiene razón Aníbal, la condena de Fujimori no solo fue una condena, los jueces pusieron los candados para que no salga libre, inventaron la condena de secuestro agravado para que no tenga indulto ordinario y pensaron, gracias a Dios equivocadamente, que si ponían la calificación para efectos internacionales de lesa humanidad, no le podían dar indulto. Pero se olvidaron, cosita, hay 3 clases de indulto. El ordinario, que es el perdón del rey, ese no va. El indulto extraordinario, que es por razones políticas o sociales. Chumpitaz, el gran capitán, no puede ser condenado. Pero el indulto humanitario es una creación del derecho. El derecho internacional de los derechos humanos tuvo gemelos. Uno, lesa humanidad para que no haya impunidad. Y el otro hijo es la prohibición de penas inhumanas o crueles. La pena solo quita libertad. No hay pena de muerte progresiva. Te mato de a pocos, no existe. Y te quito la salud, pena de pérdida de la salud tampoco existe. Por eso el indulto humanitario era impecable. Mejor demostración, la Corte Interamericana lo hubiera anulado. Y nunca lo anuló. Nunca van a poder decir que la fibrilación auricular no existe. Y nadie serio va a decir que no es una enfermedad grave. Por ahí veo que pone solo los moribundos. Sí, Mávila. Eso lo ha dicho Keiko Fujimori. Dos cositas bien rápidas. Sí. Alguien que sufre de Alzheimer no se está muriendo, pero el ser malvado que cometió el delito ya no existe. ¿Cómo sigue en la cárcel? Un psicótico, ¿cómo sigue en la cárcel? La enfermedad y la edad, no los moribundos, son los que tienen derecho a un indulto humanitario. Mejor demostración, traigamos toda la lista de indultos humanitarios y vamos a ver que la gran mayoría no son pacientes terminales. Doctor Nakazaki, antes de ir a la pausa, que me está pidiendo el director hacerlo, quería mostrarle un momento de estos Mamani videos en los que Kenji Fujimori se refiere a la situación de su padre. Porque usted al inicio de la entrevista decía que esto, si hubiese sido parte de una negociación política, ¿correcto? La negociación política no quedó evidenciada cuando Kenji Fujimori menciona la situación de su padre y le pide a otros congresistas apoyar a Kuczynski y evitar la vacancia. Esto es el momento que registra el congresista Mamani cuando Kenji Fujimori hace una referencia a la situación de su padre Alberto. Lo sacan al tío, el otro tío que entra no va a defender a mi viejo. En octubre se pronuncia la CIDH y el tío que entraría va a estar debilitado y va a acatar todo lo que diga la corte. Entonces, mi viejo regresa acá, eso no se lo van a perdonar jamás. Entonces, tú vas a consolidar la libertad de mi viejo. Tú la vas a consolidar. Nosotros lo hemos sacado, pero tú lo vas a consolidar. Nosotros lo hemos sacado, lo dice textualmente Kenji Fujimori, y tú vas a consolidar la libertad de mi viejo. Porque si entra el otro tío, va a estar debilitado y lo regresan. Es decir, Kenji Fujimori tenía claro, cuando estaba hablando en ese momento con otros parlamentarios, tenía clara cuál era la jugada. Además, en su momento dice, nosotros lo hemos sacado. Se atribuye él el éxito de esa negociación. Bueno, Kenji, creo que hay que separar dos momentos. El indulto y el intento de las vacancias. Segunda vacancia. Está dando cuenta el Mamani video del intento de segunda vacancia, donde ya se había producido el indulto
y Kenji planteaba que el mejor escenario para defender el indulto ya otorgado... Pero vamos, el indulto se otorga el 24, 3 días después de que PPK se librara de la vacancia. Lo que voy es a este contexto. Correcto. Esto se refiere a un indulto ya otorgado, sí, y le está diciendo vota porque no haya segunda vacancia para defender el indulto. Sí. Lo que estamos evaluando es qué motivó el indulto. Nuestro análisis es qué motivó el indulto. Gracias a Dios, en la incautación a la casa de Pedro Pablo hay una serie de documentos donde evidencian cómo el hijo le pedía ser indultado a su padre, dándole una diversa cantidad de razones humanitarias. O sea, hay que diferenciar toda esta discusión de los mamani sí, videos, que es para votar pensando que es el mejor escenario para el indulto, y otra cosa es el primer momento. ¿Qué motivó que se dé el indulto? El otorgamiento en sí mismo. Y el otorgamiento, tan es así que son dos casos separados. El presidente Kuczynski tiene dos casos, uno por el indulto y otro por los mamani videos. Y el indulto humanitario solo tiene una razón documentada, que es una razón médica. No hay otra. Distinto sería, Mávila, quiero que mi líder salga. Entonces, ¿qué tal si yo te empiezo a ayudar y fraguamos pues alguna enfermedad, inventamos algún motivo y hagamos una componenda? Obviamente ahí es delito. Si no hubiera existido la enfermedad, hubiera sido un delito. En el caso de los señores Cruciat, incluso hubo investigaciones para ver si se había falsificado o no los informes, etc. Bueno, y además era el propio Cruciat comprando en el Won de Asia, ¿no? Pero en el caso de Alberto Fujimori, claro, la historia clínica de un interno más estudiada en la historia del Perú es la de Alberto Fujimori. Tenemos, doctor, que hacer una pausa, pero vamos a regresar. Yo quisiera preguntarle qué es lo que debería hacer ahora el presidente en ejercicio. ¿Qué es lo que debería hacer Martín Vizcarra? Ya no hablemos de, estamos hablando de un solo gobierno. Es un solo gobierno el que ha tomado la decisión. El otorgamiento de Pedro Pablo Kuczynski compromete a la gestión de Vizcarra, lo obliga a tener que responder de alguna manera al Poder Judicial. Hacemos una pausa y regresamos con la respuesta de César Nagasaki. Una beca es más que una beca. Es más que un joven diciendo presente en una universidad que nunca podría pagar. Es cambiar su presente y nuestro futuro. Una beca es más que convertirse en el primer profesional de la familia. Es inspirar al segundo. Y a la tercera. Una beca es más que una beca. Por eso en el BCP, hace más de 6 años que venimos entregando becas a jóvenes talentos, contribuyendo así a la transformación del país a través de la educación. Contigo, BCP. Arte que impresiona a cualquier invitado. Llévate la colección Creative Cuisine juntando tus stickers. Won, donde ser amable es un placer. Una Michelob Ultra, una copa de vino. Llegó Michelob Ultra, con 54% menos calorías que una copa de vino. Revista Rumbo Minero. Si usted es o quiere ser proveedor del sector minero, anuncie en Rumbo Minero. Pregunte por nuestros paquetes anuales. www.rumbominero.com. Haz negocios con el sector minero. Muy bien, continuamos y tenemos un enlace con Máximo San Román, que fuera asesor de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que renuncia al poco del otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori. Don Máximo San Román, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por atendernos. Se cortó la llamada. Bueno, vamos con la respuesta del doctor Nagasaki. Yo justamente le estaba alcanzando la sentencia donde se hace la alusión de la interpretación de delitos de lesa humanidad. Pero la pregunta era, ¿cuál es la situación en la que queda Martín Vizcarra ahora como presidente de la República y representante del Poder Ejecutivo? Él tiene que asumir una posición como jefe de Estado, porque hay que recordar que el presidente de la República tiene varios roles, uno jefe de Estado, otro jefe de gobierno. Como jefe de Estado, el Perú
no como Poder Ejecutivo, sino como Estado peruano, se presentó ante la Corte Interamericana e hizo un planteamiento. No se pronuncien sobre el indulto humanitario porque nosotros tenemos una vía interna adecuada. La Corte Interamericana le dijo, tienes razón, reconocemos que en tu legislación Perú tienes una vía interna adecuada, que es la vía constitucional, ergo el amparo. Lo que ha debido hacer el presidente de la República y el ministro de Justicia, para que no se hable que es un tema político, debió presentarse ante el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema y decirle, señor, usted no tiene que admitir a trámite este tema porque usted... ¿Podría hacerlo? ¿La independencia de poderes no protege las...? Debe hacerlo porque no es el Estado peruano el que tiene que ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, ¿Vizcarra ha sido cómplice de esta anulación? No tanto como cómplice. Yo creo que siendo ingeniero ha tenido grandes problemas con sus ministros de Justicia. Pero era un tema. Vamos, cuando él asume el gobierno, la primera pregunta que se le hace es si iba a revisar el indulto. Sí, pero bueno, que sea un tema de complicidad no creo. Yo lo que pienso es que son temas complejos que no se enseñan en la universidad y que quienes tenemos la suerte de tener experiencia en estos casos los conocemos. ¿Y hoy qué tendría que hacer? Hoy, él tendría que presentarse y decir, señores, nosotros asumimos una posición internacional que es la que tenemos que respetar. Nuestro compromiso es revisar el indulto humanitario en la vía constitucional del amparo, no inventar un procedimiento, porque ahora lo que va a darse es otra paradoja. Si terminan confirmando que no se aplica el indulto del presidente Fujimori, habrá que interponer un habeas corpus, habrá que ir hasta el Tribunal Constitucional. Otra vez. O sea, la historia tiene para rato. Para repetirla. Ahora, ¿puede Martín Vizcarra volver a indultar a Alberto Fujimori? Si hay una enfermedad, tú ponías un ejemplo, Dios no quiera. ¿Qué pasa si como consecuencia de estos años mañana le da un infarto cerebral a Alberto Fujimori? Lo que ha sucedido, Mávila, es tan grave que si no se soluciona en la sala de apelaciones y quizás en un habeas corpus, Alberto Fujimori irremediablemente va a morir a la cárcel y no van a tener que esperar 25 años. Dios no lo quiera. Su salud se deteriora cada día y con la enfermedad que él tiene cardíaca, el riesgo de un infarto cerebral en la familia Fujimori es muy alto. ¿Pueden los hijos de Alberto Fujimori solicitar ese indulto nuevamente o es una posibilidad negada, dado justamente que el argumento de fondo que esgrime el Poder Judicial el día de hoy es este? Mira, ese argumento es tan errado que yo invitaría a que estudien un poco sobre lo que es el indulto humanitario, y el indulto humanitario procede en casos de delitos de guerra y delitos de lesa humanidad. Se creó el indulto humanitario para precisamente los delitos internacionales. Entonces Martín Vizcarra podría volver a indultar a Alberto Fujimori. El indulto se puede pedir tantas veces sea necesario. Una última pregunta ya que va más al plano personal. Usted conoce a la familia Fujimori, ha sido crítico, incluso hoy nosotros también decíamos, caramba, Fuerza Popular en su momento se pronunció en contra de esto, hubo la posibilidad incluso de un arresto domiciliario, el fujimorismo la bloqueó en el Parlamento. Era otra salida para que Alberto Fujimori salga de prisión y sin embargo el propio fujimorismo, la bancada la contaré bloqueó. Te contaré y no me dejará mentir Salvador Heresi, presidente de la Comisión de Justicia en ese momento. Lo llamé para que me permita ir a dar mi opinión, que algo conozco sobre esa alternativa. Sí. Me dijo, me hubieras llamado antes porque en menos de una hora ya lo archivaron. Y ojo, y lo conversamos una vez, no solo es Alberto Fujimori, son 1000 ancianos y enfermos que están esperando una política de indulto humanitario y que tienen la desgracia, primero los narcoindultos y ahora la satanización por el indulto de Fujimori. Usted conversó con Salvador Heresi, que era presidente de la comisión en ese momento. Porque quería ir a sustentar mi posición, porque era una alternativa. Por ese tema del arresto domiciliario. Las penas, una forma alternativa de ejecución de la pena privativa de libertad para ancianos y para enfermos. ¿Sigue estando vigente esa posibilidad? ¿Se puede volver a presentar ese proyecto? Por supuesto. Es decir, ¿caminos para obtener la libertad de Alberto Fujimori todavía hay? Si algo deseo con todo mi corazón es que Fuerza Popular apoye la libertad de Alberto Fujimori y promuevan normas
Deben promover normas para que acabe la desgracia no solo de una persona. Son centenares, repito, de ancianos y de enfermos cuyas penas ya se han vuelto inconstitucionales. Porque la pena, no me cansaré de repetir, se llama pena privativa de la libertad. Lo único que quita la pena es la libertad ambulatoria. No quita la salud y no quita la vida. Te mato de a pocos es inconstitucional. Pero como a nadie le interesan los presos, entonces hay esta situación que es garrafal. Lo que yo le he dicho al presidente Kuczynski no debió ser uno, debieron ser decenas de indultados y arrancar una vigorosa política de indulto humanitario. Correcto. Eso debió hacerse. Doctor Nakazaki, tenemos por unos minutos más de entrevista, pero tenemos que cumplir con publicidad y regresamos. Claro. Oye, ¿le pasaste la dirección a todos? Sí, obvio. Ubicación enviada. ¿Y los de la piscina confirmaron? Pues claro. Ya compré la comida de todos. Perfecto. ¿Me pasaste la plata? La plata. ¿Efectivo? ¿Uga Uga? Uga. Dile adiós al Uga Uga. Transfiere desde tu banca móvil y envía o recibe dinero al instante. Hoy las oportunidades están en tus manos y el banco en tu celular y en la web. BBVA Continental, creando oportunidades. Hay un pelito acá. ¡Hey, Uga! Tienes muchas razones para viajar con Despegar. Arma el viaje a tu medida y elige entre varias opciones. Descarga la app y sé el primero en enterarte de promociones exclusivas. Reserva, gestiona tu viaje, estés donde estés y paga de la manera que quieras. Llámanos y recibe atención personalizada sin cargo con Wi-Fi desde la app. Despegar.com. Viajar es posible. Revista Rumbo Minero. Si usted es o quiere ser proveedor del sector minero, anuncie en Rumbo Minero. Pregunte por nuestros paquetes anuales. www.rumbominero.com. Haz negocios con el sector minero. Muy bien, continuamos la entrevista con César Nakazaki. Él comentaba que si algo mataría a Alberto Fujimori sería justamente la pelea entre sus hijos. Y yo, ya saliendo un poco del tema legal, le preguntaría, ¿la pelea entre Keiko y Kenji ha propiciado esta situación? ¿Qué va a pasar con el fujimorismo, que depende básicamente de los herederos de Alberto Fujimori, por lo menos tal y como lo hemos conocido hasta hoy? ¿Puede ser el final del fujimorismo esta situación? ¿Marcarla? Aunque no les gustó siempre, yo diferencio la persona, la familia y la política. Yo lo sé. Si algo vi, es el profundo amor de los hijos, comenzando por Keiko, que entraron a la política para defender la libertad de su padre. Pero ¿cómo entender que Keiko Fujimori no haya apoyado el tema del arresto domiciliario? ¿Cómo entender que Keiko Fujimori haya firmado o haya apoyado este comunicado en su momento? ¿Cómo entender que Keiko Fujimori, cuando el presidente otorga el indulto o que saque a su hermano, digamos, ya en el ámbito humano, Mávila, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer? ¿Qué pasa por ahí? Es decir, el poder es mucho más fuerte que los lazos Yo en el familia. penal de Chile vi como Alberto Fujimori le pedía a su hija que deje su proyecto personal de casarse y deje su proyecto personal de hacer sus posgrados, y ella aceptó por luchar por su padre. Con esa Keiko me quedo. Lo otro no lo entiendo. No lo entiendo. ¿La desconoce hoy? No, hace muchos años no la veo. ¿Cuánto tiempo que no habla? Basta, yo desde que salí de la defensa del presidente por motivos de salud. ¿Pero ya no es la Keiko que usted recuerda en cualquier caso? Bueno, es su hija. Y los hijos siempre van a los padres. Como siempre tantas veces dije, cuando yo entré a la defensa del presidente Fujimori, siempre me preguntaba por qué los hijos se quedaron con el papá. Porque normalmente uno se va con la mamá. Pero eran un puño los 5. Los 4 hijos del papá. Y si entraron a la política por amor, entonces ese amor no se debe perder, ¿no? Y sí estoy convencido, si no van puños juntos, no va a salir el presidente Fujimori. Tienen que ir como siempre fueron, juntos. Me alegro que hablen con el abogado. Una última pregunta que has hecho, que hablen con Pérez Arroyo en buena hora. Porque tiene que ser una unidad como lo fueron conmigo. Correcto. Yo por eso vivo agradecido, el apoyo, la confianza. Y por eso es que me atrevo a hablar. Fujimori no se puede morir en la cárcel. Es absolutamente injusto. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Nosotros hacemos una pausa.